y estuve estudiando el material. Es una pena que no pude estar, pero realmente lo que él resume en ese documento es extraordinario, ¿verdad? Y si alguno de ustedes, amados, no ha tenido oportunidad de leerlo, leo, porque ahí hay un gran resumen de todo esto, ¿verdad? De esos retos que tenemos en el tiempo de hoy y ante esta nueva realidad, ¿verdad? De la iglesia de este tiempo, pues el Señor pone en nuestras manos una gran responsabilidad y yo creo que una gran pasión. Yo no sé si usted siente este fuego interno de querer hoy más que nunca hablar del Evangelio, pero yo creo que esto es algo que nos debe contagiar. ¿Verdad? Más que sentirnos intimidados por lo que estamos viendo, debemos sentirnos desafiados, debemos sentir que el Señor, ¿verdad?, está con nosotros para, a través de nuestro ministerio, donde quiera que usted esté, donde quiera que nos permita llegar, podamos ser relevantes, ¿verdad? Yo no sé qué palabra a usted le viene a la mente cuando piensa en la palabra relevante, pero la realidad es que tiene muchos matices, ¿verdad? La palabra relevante tiene muchos matices y es amplio esa definición. ¿Verdad? Dentro de todo lo que uno puede enfocar, que es muchísimo, es lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 36. Yo rescato, ¿verdad? Parte de lo que el apóstol Pablo está predicando en una sinagoga en Antioquía de Pisidia. Y el apóstol Pablo, haciendo una interpretación de la vida de David, dice algo muy interesante, que es lo que me da pie, ¿verdad?, para poder trabajar el tema esta tarde. Dice, en verdad David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Y me atrae la atención la primera parte del texto. Digo, eso está hecho dentro de un contexto que no tenemos el tiempo de explicar, pero encuentro que de todo lo que Pablo pudo haber dicho de David, dijera esto. Dijera de que David fue alguien que sirvió a su propia generación conforme al propósito de Dios. Y de alguna manera, esa misma descripción, salud, esa misma descripción que hace el apóstol Pablo de David, yo creo que también nosotros debemos mirarnos retratados en ella. Me parece súper interesante, porque después de todo, de lo que se trata es que nosotros podamos servir a nuestra propia generación y yo interpreto el concepto de relevancia dentro de ese contexto. Hay gente que mira el concepto de relevancia o de ser relevante desde el punto de vista de éxito o de exposición o de que son personas famosas, ¿verdad? Este concepto de sentirnos famosos y lo miramos como que es relevante, pero hay muchas personas que pudieran tener una gran exposición y realmente no marcar su generación, no ser relevantes. Y en mi caso, yo creo que algo súper maravilloso que el Señor nos quiere trazar a todos nosotros esta tarde es que si hay algo que nosotros como pastores, como líderes, como iglesia de este tiempo, debemos mirar como un derrotero, es que debamos servir a nuestra propia generación conforme al propósito del Señor para nuestras vidas. Así que si hay algo que en este tiempo la iglesia debe hacer, no solamente es la predicación de la palabra, no solamente es ese discipulado profundo, ¿verdad? Para hacer que estas personas que llegan estén sostenidas en las rocas, no solamente es el aspecto de denunciar los aspectos que definitivamente van contra los principios de la vida humana, sino que también el Señor nos está invitando a encarnar de una forma extraordinaria, ¿verdad?, esa verdad del Evangelio. Y una de las soluciones para mí más importantes, ¿verdad?, desde mi perspectiva, para poder ser relevantes, es precisamente la encarnación. En la siguiente laminilla, pastor, cuando pueda, fíjate que es interesante lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Lo voy a leer para beneficio de todos nosotros. Ustedes, o sea, nosotros, dijo el Señor, son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no se puede esconder. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta, sino que la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en casa. Aquí hay un desafío extraordinario para todos nosotros en este orden de ser relevantes. Tenemos que exponer,
lo que hemos recibido de parte del Señor. La iglesia del tiempo de hoy no debe esconderse, al contrario, tiene que tener la valentía, la disposición, el sentir la pasión por hablar, ¿verdad? De una manera contundente por medio de la encarnación, ¿verdad? Porque una cosa es lo que predico y otra cosa es lo que yo vivo. Pero esta luz no puede esconderse debajo de un almud, no puede esconderse debajo de una misa. Tiene que exponerse para que podamos, aleluya, no solamente predicarlo, sino para que el mundo pueda ver en nosotros el testimonio de que lo que predicamos funciona. Fíjense que es interesante y les pongo aquí una laminilla acerca de la corriente posmoderna, algo que de alguna manera el pastor Armando la semana pasada describió, con un lujo de detalles. Realmente hizo, ¿verdad?, una compilación muy interesante acerca de los desafíos de la iglesia en este tiempo desde su perspectiva y la manera en que esta nueva corriente de pensamiento global trae, ¿verdad?, unas dinámicas totalmente distintas a las cuales la iglesia no puede ignorar. Nosotros tenemos que entender que hay un nuevo pensamiento en la humanidad global y ese nuevo pensamiento, ¿verdad?, de cómo vemos el universo, cómo se perciben las cosas, cómo se interpreta el mundo, afecta el testimonio y la vida de la iglesia. Y en algunos de estos, ¿verdad?, personas que escriben muchísimo acerca de estas dinámicas sociológicas, antropológicas, ¿verdad? Y de manera, cómo van evolucionando, lo llaman, ¿verdad?, el tiempo posmoderno, ¿verdad? O la corriente posmoderna, donde se están dando unos procesos sumamente interesantes que afectan no solamente la vida humana, sino toda la concepción generalizada, incluyendo la predicación y el testimonio y la exposición de la iglesia, porque en mucho también tiene que ver con la manera en que otros están interpretando el Evangelio del Señor. Hay un adagio popular aquí en Puerto Rico que yo no sé si se conocen, ustedes lo han escuchado, a lo mejor sí, a lo mejor no, que dice que camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Verdad? Aquel que se duerme en esa zona de tres, ¿verdad? Y no entiende lo que está sucediendo y se deja arrastrar quizás por el temor, por el miedo, por la inseguridad, pues mire, va a ser arrastrado por esa misma corriente y no va a poder ser relevante, atender, ¿verdad?, la necesidad de su tiempo. Y Dios nos ha llamado a que atendamos la necesidad de nuestro tiempo. Fíjense que es interesante porque en esta corriente posmoderna, amados del Señor, hay tres procesos importantes que se están dando, que todos debemos entender. Yo creo que una de mis primeras también exposiciones con ustedes, yo hablé un poquito acerca de esto, de estos tres principios que me parecen importantes comprenderlos para que podamos ser relevantes, para que podamos hacer lo otro. Y tiene que ver con esto, ¿verdad?, principios que ha abrazado esta corriente posmoderna, el secularismo, que tiene que ver con precisamente el desprendimiento, ¿verdad?, de la sociedad de Dios, porque en el tiempo de hoy, amado, estamos viendo, estamos escuchando muchísimo esta dinámica redundante de que el hombre para poder tenerlo todo y ser completo no necesita a Dios, ¿verdad? Yo no necesito a Dios para vivir, por lo tanto, vivo dentro de mi secularidad, vivo dentro de mi expresión como ser humano, logro cosas en la vida, pero yo no necesito a Dios. ¿Eh? Usted va a escuchar muchísimo eso dentro del discurso del tiempo de hoy. Se va a dar cuenta también que dentro de esa experiencia hay un elemento de énfasis en la autonomía, en el privatismo, en el individualismo. ¿Por qué? Porque ahora el hombre es el centro de la cosa, ¿no? Y, y ese mismo principio de que el hombre sea el centro de la cosa va muy distante de aquello que Dios en su palabra estableció, hablando de que Él es el centro, ¿verdad? Él es la fuente de toda vida. Gloria al nombre del Señor. Y ahora el ser humano ha tomado en sus manos, ¿verdad?, su futuro, su presente, lo que quiere hacer con lo que tiene, y por lo tanto va a cuestionar especialmente todos estos principios de fe. Es interesante también porque no solamente es esta corriente posmoderna que es secular, que usted la está viendo, ¿verdad?, constantemente en la nueva generación, en estas nuevas generaciones que se levantan, estos millennials, etcétera, en este nuevo mover humano global, sino de que entonces todo se lleva a una dinámica de relativismo moral, donde pues todo depende del cristal con que yo esté mirando las cosas, ¿no? Y esta generación nueva, especialmente que la iglesia, ¿verdad?, hemos tenido que trabajar en ella, ya es una generación como que pone el énfasis en lo subjetivo y no en lo objetivo. Se va a dar cuenta de que es una sociedad, tiene valores fluidos,
Por eso es una sociedad que pues no es binaria, ¿verdad? Por poner un concepto, no resiste esas estructuras, ¿verdad? Entiende de que esta es una cosa, esto es un elemento de mirarlo desde una perspectiva distinta y por lo tanto tú tienes tu verdad, sé feliz con ella y yo tengo mi verdad y debes ser feliz con ella. O sea que para que entendamos por dónde es que esta nueva generación, este tiempo está chocando tanto con los principios de la palabra del Señor. Y un elemento que también afecta muchísimo es el pluralismo, porque no es un elemento de que nosotros nos interconectemos. Yo creo que es maravilloso, yo creo que es milagroso que la iglesia esté en interconexión, que el mundo esté en interconexión, nos involucra en una experiencia de conocimiento extraordinario, pero también son avenidas que facilitan la contaminación. Y son avenidas también que debilitan, aunque usted no lo crea, la fe de mucha gente. ¿Por qué? Porque entonces nos expone a esas líneas de pensamiento que a veces las nuevas generaciones cuando las ven piensan que eran tan buenas, tan cool, en ese flow, como dicen los muchachos, donde te vas moviendo y que es un asunto de que tú te alinees con aquello que te agrade escuchar. Y yo creo que la iglesia en el tiempo de hoy, para mostrar esa relevancia, tiene que entender que muchos de nuestra nueva juventud, de nuestras nuevas generaciones, están dentro de esta corriente posmoderna, ¿verdad? Tienen ese pensamiento. Por eso el pastor Armando la semana pasada hablaba acerca de cómo la actitud de estos nuevos creyentes a veces llegan a nuestras congregaciones, pero no hay compromiso, no necesariamente desean comprometerse porque ellos van en una corriente distinta, porque ellos entienden que para poder servir, para poder realizar cosas, no tienen que estar alineados con una dinámica de compromiso, con servicio, ¿verdad? En la obra del Señor. Y esto definitivamente nos afecta a nosotros como sociedad, nos afecta a nosotros como hijos e hijas de Dios. Es interesante, pastor, por favor, la siguiente, que se establece unos contrastes que la iglesia, todos nosotros debemos mirar. Porque yo creo que la iglesia en general, todos nosotros que venimos de diferentes contextos, estamos en diferentes, no la anterior, en diferentes culturas, estamos viendo la siguiente, Armando, por favor, estamos viendo unos contrastes importantes, unos contrastes ahí que nos deben llevar a mirar lo que la iglesia debe reforzar. Yo creo que me parece muy importante que ante, ¿verdad?, esas respuestas fluidas que está trayendo el mundo de hoy, la iglesia tiene que afirmar la palabra de Dios, ¿verdad?, como palabra verdadera, donde no es un asunto de un camino, sino de que sea el camino, sino que es un camino maravilloso, un camino único, que es Cristo Jesús. Fíjese que para el mundo de hoy, cualquier camino puede conducir a Roma. Pero nosotros los hijos e hijas de Dios predicamos de que la iglesia afirma la verdad contenida en la palabra de Dios y que no es un asunto de un camino, sino que es el camino. Jesucristo es el camino. Pero ¿cómo nosotros le mostramos a la gente de este tiempo, a nuestras nuevas generaciones, que Él es el camino? Una de las cosas que yo, ¿verdad? Invito a la reflexión a nosotros como pastores, como hijos e hijas de Dios, es que nosotros tenemos que mirar esto como un reto. ¿Por qué? Porque nosotros, más allá de la predicación, tenemos que encarnar esa palabra. Se debe manifestar una epifanía, se tiene que manifestar un testimonio vivo para que la gente vea no solamente lo que escuche, no solamente lo que predicamos, sino que viva la vida de testimonio que tenemos. Así que yo entiendo de que uno de los retos que nos lleva a esta dinámica de relevancia tiene que ver con la afirmación de la verdad que está contenida en la palabra del Señor. No podemos ceder a eso, tenemos que predicarla en amor, predicarla en un lenguaje que todos lo puedan entender, predicarla de una manera que la gente vea no solamente que estamos preocupados, sino ocupados en la gente. ¿Por qué razón? Porque hay muchas personas que nos escuchan predicar, pero creo que nos escuchan de muy lejos, ¿verdad? Y piensan que a lo mejor nosotros no tenemos necesariamente una respuesta para ellos porque no entendemos lo que viven. Pero yo creo que todos nosotros tenemos una historia y que en medio de nuestra experiencia particular Dios se ha manifestado de una forma extraordinariamente poderosa y que esa verdad única de la palabra del Señor en todos nosotros se ha hecho un testimonio vivo.
Fíjense que hay cosas que van a pasar. La palabra dice que el Señor dijo, los cielos y la tierra van a pasar. ¿Ve? Los cielos y la tierra pueden tener estaciones de tiempo. Los cielos y la tierra y la humanidad que sigue fluyendo, ¿verdad? Puede tener dinámicas de pensamiento distintas, pero la palabra del Señor permanece para siempre. La verdad de Dios permanecerá para siempre. Y eso es algo importante, es un vector importante en nuestra experiencia de poder llevar a esta nueva sociedad una verdad iluminadora y transformadora. Alguien escribió por ahí, lo leí, no recuerdo quién lo dijo, de que a veces le preocupa de la iglesia que la iglesia tenga un mensaje que es consolador y lo es, pero no está transformando el corazón humano. Y se está mirando mucho a la dinámica del Dios que consuela, pero no necesariamente el Dios que transforma. Recuerde que la verdad del Evangelio nos va a transformar, nos va a llevar de un lugar de oscuridad a un lugar de luz, de un lugar de cadenas a un lugar de victoria y de libertad, y que eso es un sí y un amén para todos nosotros. Yo creo que todos nosotros podemos decir sí y podemos decir amén a esto. Es importante también enfatizar dentro de esta visión antropocéntrica, o sea, dentro de esta visión donde el ser humano se siente que es el centro de todo, de que nosotros fuimos creados conforme a la imagen de Dios, pero que fuimos hechos un poco menor que los ángeles. Y lo que significa es que nosotros no somos el centro de la cosa, no somos el centro del universo. El centro del universo es Dios. Todo gira alrededor de Él. Y nosotros tenemos que, a través de la enseñanza, a través de la afirmación, que las personas puedan mirarse que el ser humano no es el fin de todo, que el ser humano es una criatura maravillosa, que fue puesto en la tierra con un propósito extraordinario, que Dios nos ama a todos de una forma extraordinaria para alcanzarnos a todos en Cristo Jesús, pero que nosotros no somos Dios. Fíjense que es interesante porque veía en lo que el pastor Armando trazaba la semana pasada, de que inclusive dentro de la iglesia hemos transferido un poco el mensaje, inclusive en la expresión de la alabanza. ¿Por qué? Porque en vez de centrarla en Dios como centro de la vida nuestra, hemos centrado la expresión de la alabanza en nosotros mismos. Y muchas veces nos hemos concentrado en aquello que pedimos. Y yo no sé si a usted le ha sucedido que a veces usted se arrodilla a orar, no sé si a usted le ha pasado, pero hay ocasiones en que yo me encuentro en mi experiencia de oración y como que me encuentro pidiendo mucho. No es que nosotros no nos podamos acercar a Dios para pedir. Yo creo que el Señor, ¿verdad?, nos invita a que entreguemos nuestro corazón. Pero yo creo que cuando nosotros nos acercamos al Señor, tenemos que entender que lo que hemos recibido es un privilegio de parte de Dios, que ser conectados, ser hijos de Dios es algo tan extraordinario que debe llevarnos a nosotros en una expresión de humildad y sencillez delante de la presencia del Señor. Yo he conocido y he escuchado gente que a veces hasta con arrogancia ora, exigiendo que Dios haga algo, y mi pregunta es cómo nosotros podemos exigirle a Dios que haga algo si nosotros somos aquellos que debemos obedecer aquello que Dios dice en su palabra. Somos servidores de él. Y usted me dice, pastora, pero tenemos el privilegio de ser hijos, sí. Y los hijos se acercan al padre y piden, seguro que sí. Pero aún mis hijos cuando se acercan a mí lo hacen con respeto, con consideración, con entendimiento de cuál es su rol y cuál es el mío, dónde estamos en esta relación de unidad de familia. Y yo creo que cuando nos acercamos a Dios también tenemos que darnos cuenta, amado, que nosotros no somos el centro de la cosa, que nosotros somos un medio, que hemos sido escogidos por el Señor para servir a sus propósitos y que conforme a sus propósitos, Él glorificará su nombre. Y eso es extraordinario. Gloria al nombre del Señor. Fíjense que ante esa visión centrada en el hombre, nosotros tenemos respuestas bíblicas. Pero tenemos que buscar ver esas respuestas bíblicas, afirmar esas respuestas bíblicas de nuevo, dentro del entorno del testimonio, dentro del entorno de la encarnación, dentro del entorno, aleluya, del diálogo franco con las personas. Porque yo entiendo, amados, que todos los que servimos al Señor y predicamos su palabra, tenemos que mostrarnos legítimamente como somos y exponernos también al escrutinio de la gente, porque no somos perfectos, ninguno de nosotros lo es.
porque todos los que estamos en esta reunión, en esta preciosa tarde, también tenemos una historia y dentro de esa historia tenemos aciertos y tenemos desaciertos. Pero el Señor en su misericordia nos ha puesto en un lugar de bendición y Él ha decidido usarnos para gloria de su nombre, gloria al nombre del Señor. Y es por eso que yo pienso que la relevancia de la iglesia en este tiempo está basada en ese testimonio, en esa evidencia de que lo que predico funciona, que lo que predicamos y enseñamos tiene vigencia, que lo que predicamos y enseñamos es la verdad de Dios. No es cualquier verdad, es la verdad de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y sabe una cosa, tampoco debemos temer a que alguien lo cuestione, que yo creo que a veces eso también no sucede, pero vamos a hablar un poquito de eso, ya me invito, ya cerrando con esta experiencia. Fíjense que en la dinámica también el secularismo, ante esa experiencia del secularismo, nosotros debemos definir con claridad el modelo que puede transformar nuestra nación, que está basado en los principios que Dios estableció. Yo no sé si a usted en su ciudad y en su nación, ¿verdad?, le preocupa lo que ve, pero en Puerto Rico a mí me preocupa lo que veo. La violencia está en las calles, la disidencia está en las calles, los problemas sociales están al lado de mi casa. La dinámica de violencia y abuso a los niños, a las personas mayores, la dinámica que se está dando alrededor de una familia distorsionada, disfuncional, está a la puerta del templo de la iglesia. Yo no sé si a usted le sucede, pero a nosotros nos está sucediendo todos los días. Yo prendo la radio y todo lo que a veces escucho en esas dinámicas matutinas tienen que ver con este asedio, con esta violencia, con todo esto que se está reflejando. Y en Puerto Rico, que las estadísticas dicen que 3/4 de la población en Puerto Rico es cristiana, y que el 80% y pico de las personas aquí son creyentes. Mire, con una estadística como esa, se supone que esto sea un paraíso. Se supone que aquí se manifieste, óigame, lo mejor del reino de Dios, porque tanta gente, nosotros, ¿verdad? Con 2 puntos y pico millones de habitantes, que un 85% de nosotros seamos cristianos, se supone que aquí haya un control extraordinario de muchas cosas, mas sin embargo no es así. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo a nuestro alrededor? Que la violencia, ¿verdad? El desamor, la insatisfacción está arropando nuestra ciudad, aún en lugares donde el evangelio se predica tanto. En la siguiente laminilla, pastor, por favor. Déjeme decirle algo, hay muchas cosas que se pueden hacer acerca de, o se pueden definir para poder tratar de establecer una iglesia relevante. Yo solamente les voy a compartir una de ellas. De las tantas que se pueden decir, yo creo que el año está empezando, así que yo creo que algunos de ustedes podrá hablar acerca de otras vertientes. Pero mi propuesta es que las iglesias, todos los cristianos, los pastores, las comunidades, debemos transformar los desafíos que tenemos en oportunidades. Alguien dijo en algún sitio, traté de buscar la fuente, pero no sé quién fue el primero que lo dijo, de que, eh, de que pasó por un templo y vio un letrero, un banner que decía que Jesús es la respuesta y que esa persona cuando ve esa declaración se preguntó a sí mismo y dijo, si Jesús es la respuesta, pues ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Y yo no sé si usted le está viendo relevancia a esto, pero para mí es importante. ¿Sabe por qué? Porque todas las congregaciones, todos los que somos pastores, debemos de preguntarnos cuál es la pregunta. Nosotros a veces le decimos a la gente que Jesús es la respuesta, pero Jesús es la respuesta ¿para qué? Para el divorcio, para el hogar destruido, para aquel que está debilitado, para aquel que está cansado, para aquel que tiene instintos suicidas, para aquel que es quebrantado sexual y relacionalmente, para todas esas poblaciones, Jesús es la respuesta. Pues ¿cómo se encarna esa respuesta para que sean libres? Eso es bien y tenemos buena intención de predicar y queremos que la gente llegue y los abrazamos y los llevamos a Cristo y ellos lo reciben, pero no necesariamente encuentran cómo responder, cómo ese evangelio puede ser relevante a ellos en su crisis particular. Y yo creo que nosotros como iglesia tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es luz, Jesús es libertad, Jesús es pan para comer, pero no todo el mundo tiene la misma hambre, no todo el mundo tiene las mismas necesidades. Y ese mensaje tiene que encarnarse en la experiencia de cada persona. Fíjese que Mateo 9:36 dice que Jesús al ver las multitudes
tuvo compasión de ellas porque estaban como agobiadas y desamparadas como ovejas que no tenían pastor. Y una de las cosas que a mí me trae la atención de este verso es que Jesús se queda observando la multitud, se queda observando a aquellos que llegaban a él. ¿Por qué? Porque él es la respuesta, pero él quiere responder las preguntas que hay en el corazón de esa población. Y yo creo que nosotros también debemos responder esas preguntas. Gloria al nombre del Señor. En la siguiente laminilla, pastor, por favor. Fíjate que es interesante que en este diálogo, ¿verdad? Y en esta exposición que tenemos corta de cómo podemos ser una iglesia relevante, yo sugiero de que las iglesias tengamos espacio para mesas de conversación. No solamente es el púlpito que se predica, por eso es que a veces los grupos pequeños funcionan en muchos lugares. ¿Por qué? Porque el grupo es más pequeño, porque los grupos de apoyo, cuando tú te acercas a un grupo de apoyo distinto a tu culto del domingo, porque tú predicas, pero no necesariamente tienes una retroalimentación, se dan unas dinámicas distintas donde la gente empieza a expresar cómo ese mensaje, cómo esa palabra se aplica a su propia vida. Y en muchas de esas instancias y en muchas de esas experiencias se dan unas conversaciones sanadoras. Yo no sé si a usted le pasa, pero hay muchas veces cuando yo quiero hablar con una persona, una conversación un poquito más profunda, le invito a tomar café. Yo creo que ustedes también han invitado a alguien que ustedes quieren conversar de manera profunda. Yo quiero invitarte a tomar café. ¿Por qué? Porque en la mesa de la conversación, tomando café, se pueden decir muchas cosas que pueden liberar, que pueden sanar y que pueden restaurar la vida de una persona. ¿Ve? Y que trasciende la experiencia del programa regular. Por eso ¿verdad? Sugiero y yo invito a todos los pastores, a todos los líderes, a que podamos abrir espacios o mesas de conversación en nuestros programas de iglesias, que invitemos a las personas a participar de ellos y que en esas conversaciones y en esas mesas de conversación se hable de esa palabra que puede cambiar mi vida y la tuya desde la perspectiva del ejemplo particular y personal. Eh, a lo mejor no es una multitud. A veces nosotros estamos concentrados en las multitudes, pero yo creo, pastores, de que el Señor muchas veces nos invita a que participemos de la experiencia del acompañamiento desde el lugar más personal y único, de uno en uno. Muchas veces tenemos que trabajar con las personas muy detenidamente, porque en la experiencia de ser muchos, y que bueno si lo somos, podemos hablar una palabra para que todo el mundo participe de ella, pero cuando yo comparto con alguien una mesa de conversación o con un grupo más pequeño, esa palabra tiene rostro, esa palabra tiene nombre, esa palabra cobra vida en la experiencia de cada persona que se sienta en esa mesa a conversar. Y déjeme decirle que las cosas que uno escucha son tan importantes que se transforman en experiencias maravillosas donde Dios cambia el corazón de las personas. Una de las parábolas que más me gusta es la parábola del buen samaritano, de Lucas 10, 25 a 37. Yo creo que usted la conoce mejor que yo, y en esa parábola ahí se ve al sacerdote y al levita pasando y mirando a aquel que está tirado en el camino y que fue despojado de todo, desnudo, casi muerto o pareciendo muerto, y ahí pasa el sacerdote que viene de Jerusalén de adorar y se da cuenta que está o muerto, casi muerto, y no se quiere arriesgar a acercarse por miedo a contaminarse, porque se acerca y está muerto, está contaminado y tiene que virar para atrás. Pues él dice, no, yo no me voy a arriesgar. Si él está ahí, eso es asunto de él. Pues vamos, y siguió adelante. Y dice la Biblia que después pasó un levita y tenía ese mismo pensamiento. Yo me imagino al levita preguntando, bueno, se supone que el sacerdote yo lo vi salir primero que yo. Si él pasó por aquí y no hizo nada, ¿y por qué tengo que hacer yo algo? Porque si él, que es mayor en grado y tiene una mejor posición dentro de la liturgia y no hizo nada, pues ¿por qué me tiene que tocar a mí? Y siguió de largo. Y la Biblia habla entonces de este samaritano que no tiene nada que perder y mucho que ganar. ¿Qué es lo que hace este samaritano? Se acerca al que está tirado en el camino. ¿Qué es lo que hace ese samaritano? Observa que esa persona está en dolor. ¿Qué es lo que hace ese samaritano? Está dispuesto a asumir un riesgo.
un riesgo costoso de amor. Se acerca, dice la Escritura, que le da primeros auxilios, que lo venda, que tiene compasión, que se da cuenta de que no está muerto, que simplemente está casi muerto. Amado, ¿usted sabe cuánta gente nos llega a las iglesias casi muerta? Casi muerta. A veces nosotros le decimos que están muertos, pero no están muertos, están casi muertos. Pero están buscando de una manera desesperante una mesa de conversación, un mensaje que pueda cambiar su manera de vivir, un mensaje que le dé esperanza, un mensaje que le haga entender que no están perdidos, que pueden ser salvados bajo la gracia del Dios que nos salvó a todos. Y eso yo creo que es fundamentalmente, yo creo que eso es fundamentalmente importante. La predicación es importante, la enseñanza es importante, esta dinámica es importante, el culto, el programa es importante, pero las mesas de conversación también son importantes. La experiencia donde yo acerco a esas personas, esa palabra y la practico desde la perspectiva de la fe, de aquello que ha llegado a mí. Yo creo que eso produce en este tiempo posmoderno, en esta corriente posmoderna, un resultado extraordinario que puede alcanzar gente, que puede salvar gente. Yo les voy a dar solamente un ejemplo y ya tengo la última venida y gracias por su atención a este particular. Hace poco a nuestra congregación llegó una dama y esa dama de unos 70 y pico de años, pues se sentó, escuchó, ¿verdad?, la predicación. Yo pensé que la dama no era cristiana. Bueno, porque cuando tú estás en la expresión del culto, tú dices levanten las manos, como que alguien aleluya y todo eso, ¿verdad? Los que somos de corriente un poco más pentecostal, agitamos un poquito el ambiente para tratar de que la gente adore, todo eso. Pero la persona se quedó muy quieta, muy estoica en su silla, prácticamente no hizo ningún gesto, ningún movimiento ni a la palabra, nada. Terminó el servicio y yo la saludé, me saludó con mucha deferencia y se fue. Yo pensé que esa persona no tenía la fe cristiana, pero no me equivoqué. Yo busco las maneras de poder llegar a esta persona y logro una reunión en su casa, logro que me invite a tomar café. De nuevo, busco una manera, usted me podía, y la persona me dijo que sí, y fui a su casa, una dama. Fue algo completamente extraordinario lo que vivimos allí. Cuando yo estuve con esa dama hablando como 3 horas, y cuando estoy conversando con ella me doy cuenta primero de que es cristiana, de que tiene un gran dolor en su vida y que quizás por eso no se movió en la expresión del culto porque hacía 5 meses que había perdido a su esposo, está en duelo. Así que está en una expresión de dolor intensa que encontró el templo y dijo, voy a entrar, quiero de alguna manera conectar con el Señor. Y comenzamos a hablar acerca de todo, de muchas cosas, pero me doy cuenta que es una persona que decidió en algún momento establecer algún plan con su vida para reparar, porque ella decidió que eso que le pasó a ella no podía detenerla ni esconderla dentro de una cueva porque la mataría, o sea, el dolor la mataría, la soledad la mataría y decide establecer un grupo de senderismo. O sea, decide establecer a través de las plataformas sociales un grupo de senderismo donde haya encuentro con la gente y no, aunque no los conozca, se encuentren para caminar un camino y en ese camino llegar a algún punto y pasarla bien. ¿Sabe una cosa? Yo creo que esos son planes extraordinarios de un corazón que quiere ser reparado en el acompañamiento de otros, que no necesariamente es que sean cristianos, pero que tienen el deseo de hacer algo en común, de conversar acerca de algo que les pueda reparar. Salí de allí inspirada y dije, caramba, hay algunas de esas cosas que nosotros también podemos inspirar a nuestra gente a hacer. Y que a lo mejor no nos cuesta tanto, porque no es un asunto de recursos económicos, no es un asunto de tener mucho dinero. Yo creo que lo que le hace falta a la iglesia es la manifestación más sublime del amor genuino, más que tener recursos económicos, que los necesitamos para hacer cosas, porque todos necesitamos hacer cosas, pero yo creo que hay cosas que son mucho más profundas, impactantes, que tener recursos económicos, que tienen que ver con la solidaridad, con la empatía y con la conexión con otras personas que necesitan urgentemente el rescate de Dios. Así que mirando esto en función de la parábola, me doy cuenta que esa mesa de conversación puede fluir como una alternativa de relevancia dentro de nuestras comunidades. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo, estamos haciendo algunos programas dirigidos a eso
Y yo espero de que esto también a cada uno de ustedes les pueda servir como una herramienta. Hay muchas maneras de mostrar esa relevancia, pero ante un mundo ¿verdad? Tan metido dentro de una como visión tan fluida, ¿verdad? Tan subjetiva, necesitamos crear un vínculo de amor profundo con las personas que vean que la realidad del Evangelio funciona en mi caso y en el de ellos también, en su testimonio y en el mío también, que no todos son iguales, que se aplica de una forma particular a mi contexto, según lo que yo he recibido, que dice, y gracias pastor, mi internet está un poquito inestable, así que a lo mejor está como me siento yo. Dice, y la posmodernidad no debería ser nuestra enemiga, aunque tampoco nos conviene caer en el error de nuestros antecesores y afirmar ingenuamente que el modelo posmoderno es el mejor modo de ser iglesia. Lo verdaderamente difícil es encontrar respuestas que no sean reduccionistas, sino fieles, tanto al mensaje como a las necesidades, que no negocien la verdad, pero que tampoco la formulen en un idioma extraño. Lo encontré muy interesante. ¿Sabe por qué? Porque hay veces en que yo entiendo que la nueva generación no comprende el Evangelio, quizás por el lenguaje, por la forma en que lo transmitimos, por la proyección que le damos. Quizás debemos ser más humanos, quizás debemos abrir un poquito más el corazón para que la gente entienda que lo que hay en nosotros es salvación, que no lo merecemos, que lo hemos recibido por gracia, pero que no somos perfectos. Solamente mostramos nuestra legitimidad, somos legítimos, nuestro corazón abierto, que el Señor ha trabajado conmigo, pero sigo siendo humana, sigo cometiendo errores, pero Dios en su gracia me acompaña para superar todas estas dinámicas humanas y acercarme más a Cristo. Espero que esto de alguna manera les sirva para la gloria del Señor. Dios les bendiga. Gracias, Pastor Armando.